Tengan muy buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a tratar lo que es la estratificación social, que es parte del tema que ustedes pueden encontrar en su libro. En este caso, para empezar a hablar de lo que es la estratificación social, tenemos que saber cuál es el origen. Se considera que las desigualdades se originan en diferentes actividades que la persona desempeña en la sociedad. La sociedad moderna existen actividades que requieren estudios, existen otras que solo son desempeñadas por su capacidad. La estratificación social es una forma ordenada que adopta las desigualdades y las modalidades sociales. Las actividades laborales se ordenan en posiciones de inferior a superior. Entonces tenemos que tener en cuenta que en toda sociedad, desde las comunicaciones primitivas, existen diferencias entre personas debido al poder, el prestigio o la riqueza, en este caso de origen material. Estas diversas jerarquías verticales, en este caso institucionadas, que conforman la estratificación social, se da desde el momento en que nace un individuo, se sitúa en un estrato social. Pero tenemos que también tener en cuenta que esa estratificación social se da de acuerdo a las capacidades que esta persona puede desempeñar, y vamos a entrar a profundidad más adelante. Entonces, la definición en este caso es la conformación de grupos horizontales de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos que representan la desigualdad social en bienes y tributos valorados como una jerarquía social en una forma generalmente citada. Existen consejos, que es un fenómeno universal, y la explicación de la desigualdad social y no su justificación. Entonces, en este caso, la estratificación social se conforma por un grupo de individuos que comparten la misma área dentro de la jerarquización social. En esta área pues comparten valores, ideologías, actitudes y estilos de vida. A esto nos referimos cuando decimos de que es de tipo horizontal, todos se encuentran en la misma línea. Como factor principal, todos los participantes de una relativa, en este caso, cantidad de bienes materiales y naturales y prestigios y poder también se pueden asignar de forma horizontal, y dependiendo de la sociedad, y un factor denomina la división en estratos, es la red social, el capital acumulado en identidad, el sexo o la edad. Entonces, también tenemos que mencionar de que eso puede ser de tipo vertical, en este caso dándole una jerarquía. En este caso, las partes más altas se encuentran las que tengan mayor jerarquía, y en las partes más bajas pues encontramos las partes menos beneficiadas. Si lo miramos desde el punto de vista del capitalismo antiguo, en este caso los monarcas se encontrarían en la parte más alta, y en la parte inferior se encontrarían en este caso los esclavos. Las características en este caso es relativa por la cantidad de poder que una persona pueda tener, el prestigio que vaya a poseer esa persona y la migración laboral del individuo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, la movilidad. Entonces, si hablamos de movilidad, en este caso vertical, una persona puede ascender o descender. En este caso, hablemos de que usted tiene un trabajo X. En ese trabajo desempeña un papel de conserje. Entonces usted se encuentra tal vez en una de las partes más bajas de una pirámide. Pero conforme va aprendiendo, va teniendo nuevas habilidades, va desempeñando mejor su trabajo, va a ir ascendiendo y puede llegar a un punto en donde puede llegar a ser gerente, porque tiene un amplio conocimiento de todo lo que sucede en la empresa. Entonces puede desarrollar el papel de gerente, o puede ser horizontal. Por ejemplo, siempre hablando de que sea conserje, puede ser de que en un dado caso usted sea conserje de un área de tratamiento X, pero mejora en sus habilidades y ahora puede trabajar en el área de tratamiento Y. En el caso del punto de vista económico, puede ser, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la capacidad económica para comprar un vehículo. Entonces tenemos una posición vertical alta. ¿Qué sucede cuando nuestras actitudes empiezan a cambiar? Empezamos a movernos de forma horizontal. Puede ser de que nos volvamos más egoístas. Entonces nos movemos hacia otro lugar donde se encuentran las personas que tienen una posición alta y son egoístas.
o podemos ser generosos y nos movemos hacia otro lado, que en este caso siempre en línea horizontal, mantenemos nuestro estatus social, pero desde el punto de vista de beneficio hacia otras personas. Entonces, las estratificaciones sociales en este caso se va a generar por tipos. En este caso, los rasgos parenterales y estatus sociales es la posición de un individuo dentro de una sociedad. Los rangos parenterales, en este caso de un individuo en la sociedad. Las castas, que es un sistema rígido y cerrado. El programa social estático y de base, en este caso genética, y que pertenece a una condición hereditaria. Y las clases sociales, que son la relación de la propiedad, los recursos y la fuente de ingresos. En este caso, usted puede tener un rasgo de estratificación social alto porque un familiar en este caso se encuentra en una posición económica bastante elevada, o puede ser de un tipo bajo porque los familiares se encuentran en un tipo de rango bajo a nivel social. En este caso puede ser regido también a través de lo que es la genética. Por ejemplo, usted es de un apellido tal y la mayoría de personas de ese apellido dentro de su comunidad son personas que se caracterizan por tener bastante inteligencia. Entonces usted lo considera de una persona inteligente solamente por tener ese código genético o tener ese apellido. Luego tenemos los segundo tipo de estratificación, que en este caso encontramos la esclavitud y elementos, en este caso la desigualdad de condiciones. En la desigualdad de condiciones tenemos los nobles poseedores del máximo honor y prestigio, el clero que era poseedor de la verdad revelada, los campesinos que cultivaban las tierras, crían los animales en el fondo. Pero acá tenemos que mencionar también lo que es parte de la personalidad, el sexo y el género. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la personalidad es lo que va a dictar la forma de comportarnos, en este caso a través de las conductas, los sentimientos, los pensamientos, las actitudes y la autoestima, que en este caso se van a ir formando durante la niñez y la adolescencia. El sexo, que no es variable de la personalidad. En este caso usted puede tener sexo femenino, pero en este caso su personalidad puede ser bastante valiente, bastante masculina, o puede ser en este caso de sexo femenino y puede tener una personalidad bastante sensible. Esto no está ligado totalmente. Y lo que es la identidad del género, en este caso la identidad del género es un aspecto importante de la personalidad, ya que se refiere a las diferencias psicológicas, sociales y culturales que en este caso se encuentran entre cada sexo y se construyen a través del comportamiento social, y es lo que define a los hombres y mujeres en un aprendizaje social en forma de su cultura. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque muchas personas desarrollan un tipo de personalidad específica, son de un género específico y deciden orientarse hacia otro género. O pueden tener una identidad totalmente distinta en su género, pero comportarse de igual manera en su personalidad. Luego tenemos los sistemas de estratificación abiertos, que en este caso pues son todos los individuos podemos cambiar de posición social. Y los cerrados, que en este caso no tienen movilidad. En la esclavitud, que nació esclavo, moría esclavo. En este caso generalmente no se da esto actualmente. Cada quien puede mejorar su sistema de estratificación. El hecho de que haya nacido en una familia pobre no significa que tenga que morir como una familia pobre, o el hecho de que haya nacido en una familia rica no va a decir de que va a morir como una familia rica. Entonces todos esos tipos de estratificación social son variables y dependen mucho de los comportamientos, las actitudes y principalmente de cómo se desempeña usted en la vida. Entonces, eso viene amarrado a lo que estamos viendo de las diferentes corrientes, en este caso el marxismo. Si se dan cuenta, en este caso ya empieza a darse lo que es la producción privada, en este caso la tierra, las herramientas, las maquinarias, que en este caso de lo que yo les mencionaba acerca de lo que eran los bienes materiales. Pero también está la construcción social de la raza. En este caso la raza está conformada por los rasgos físicos que son expresiones que en este caso se dan a través de la presión ambiental
ambiental que sufría el ser humano hace miles de años. Sin embargo, en la actualidad son problemáticos porque erróneamente pueden implicar consecuencias sociales. En este caso, por ejemplo, hablemos de las personas que estaban en una parte donde era demasiado soleada. Por ejemplo, regresemos en el tiempo y hace miles de años encontramos a personas en África. En este caso, las personas en África estaban bastante expuestas al sol. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo, con tal de adaptarse, lo que genera en este caso es la capacidad de mayor producción de melanina. Entonces cambia el color de piel. En otra parte de Europa, en este caso hablemos de países bastante fríos donde no hay tanta alcance de los rayos solares, en este caso la cantidad de producción de melanina era mucho menor. Entonces en este caso las personas llegan a generar, a tener un color blanco. Entonces todo eso va de la mano, va a través de los rasgos biológicos que se pueden dar. Y tenemos también en este caso la exclusión. Es un fenómeno que significa no pertenecer ni participar en ningún ámbito de la actividad social, económica, política, redes sociales y cultura. Es decir, es la falta de lazos sociales con la familia, la comunidad y no poder participar en lo que es el mercado del trabajo. Y encontramos las minorías. Generalmente las minorías, en este caso encontramos las comunidades indígenas en nuestro país. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de la comunidad garífuna, que está bastante centralizado en lo que es la parte de Izabal. También podemos encontrar la parte chinca, que en este caso se encuentran en las partes más altas de la ciudad de Chiquimula generalmente. O las áreas mayas, que en este caso se encuentran bastante dispersas. Pero no solamente tenemos que hablar de etnias, también podemos hablar de lo que es la identidad sexual. En este caso, por ejemplo, hablemos de la comunidad LGTB, que en este caso, por ejemplo, tenemos por ejemplo, un homosexual que no se sienta identificado o no se sienta seguro de lo que es, puede en este caso sentirse excluido, o la misma sociedad lo puede excluir. Puede recibir en este caso insultos a través de las redes sociales, no puede estar aceptado en un ámbito cultural, no puede conseguir trabajo. Por ejemplo, hablemos de las personas tatuadas, que muchas veces son bastante criticadas y no pueden conseguir trabajo por los tatuajes, aunque sean personas bastante pulcras o bastante dignificadas. Entonces tenemos que tener en cuenta esto de las minorías y de las etapas de exclusión que se pueden dar a nivel de lo que es la estratificación social. Entonces espero que les haya quedado bien el tema y recuerden que siempre lo vamos a repasar el día viernes.